Buenas, apreciados colegas. Con la expedición de la resolución 0124 del 28 de octubre del 2021, la DIAN solicita la exógena para el año gravable 2022, la cual debe ser presentada en el 2023 en los meses de mayo y junio. Con la expedición de esta resolución sale un interesante parágrafo en el artículo 35 de esta resolución, artículo que corresponde a la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones, el cual nos lleva al formato 2276. En este artículo y para esta resolución no hay antecedentes en resoluciones anteriores. Se expidió el parágrafo número 5. Este parágrafo tiene unas anotaciones un poco interesantes y que las vamos a analizar en este video. Entonces dice el parágrafo 5 que para que los honorarios, comisiones y compensaciones de servicios personales puedan ser reportados en el formato 2276, deben corresponder a aquellos que cumplen los requisitos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.17 del decreto 1625 del 2016, el cual corresponde al DUT, Decreto Único Tributario. Entonces dice que si estos pagos por honorarios, comisiones y compensaciones por servicios personales no cumplen con estos requisitos, entonces estos deben ser reportados en el formato de pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas, es decir, en el formato 1001. Entonces miremos a qué corresponde o qué está diciendo los requisitos establecidos en cada uno de estos artículos. Entonces vayámonos al parágrafo 2 del artículo 383. Analizando el parágrafo 2 del artículo 383, sabemos que este es el artículo que indica la tarifa para la retención de ingresos laborales. El parágrafo 2 nos dice que esa retención también será aplicable para los honorarios y compensaciones por servicios personales, pero que hayan informado que hayan vinculado 2 o más trabajadores a la actividad. Ya sabemos que este parágrafo está vigente en el año gravable 2022 porque la reforma aplicó una derogatoria o una modificación a este parágrafo. Pero como estamos hablando de la exógena del 2022, aún sigue vigente este parágrafo como está redactado. Entonces, este parágrafo indica que si usted contrató 2 o más personas para prestar el honorario y el servicio, entonces usted no le harán la retención del 383, o sea, no lo llevarán a la tabla del 383, ni lo depurarán de acuerdo a la depuración de las rentas de la retención por renta de trabajo, sino que usted tendrá que ir a las tarifas tradicionales del 10 o el 11%. Por otro lado, el parágrafo 5 del artículo 35 de la resolución nos dice que también hay que tener en cuenta lo contemplado en este artículo del DUT, el 1.2.4.1.17. Veamos qué nos indica ese artículo en el DUT. Entonces, aquí estamos en el DUT y ese artículo nos habla, de igual manera, nos reglamenta la retención en la fuente para cédulas de renta de trabajo y de pensiones. Entonces nos dan básicamente las mismas instrucciones.
por la cédula de renta de trabajo y de pensiones. Y en donde nos vuelven a resaltar de que si el pago por honorarios y servicios personales no cumple con las condiciones establecidas en estos artículos analizados, entonces la retención debe ir por las tarifas tradicionales del 10 o 11%. ¿Cuáles serían las consecuencias? De acuerdo a lo anterior, las consecuencias serían que si la empresa hace un pago por honorarios, comisiones y compensación por servicios personales y este pago no cumple con las condiciones para aplicar la retención del artículo 383 del Estatuto Tributario, entonces, en su defecto, a ese pago le tendremos que hacer las retenciones del 10 u 11% contempladas en el artículo 392 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, si debemos aplicar las retenciones del 10 u 11% del artículo 392 del Estatuto Tributario, esas retenciones, según el parágrafo quinto, esos pagos, según el parágrafo quinto, se deben reportar en el formato 1001. Analicemos entonces qué indica el formato 1001 de la presente resolución. Ese está contemplado en el artículo 17 de la exógena del 2022. En este artículo se regula los pagos o abono en cuenta y retenciones practicadas, el cual nos lleva al formato 1001. Entonces aquí hay un problema muy grave. ¿En qué sentido? En que si hacemos un análisis y aunque los pagos a los que se le aplicó la retención del 10 u 11% del artículo 392, a pesar de que no se le aplicó la retención del artículo 383, esos pagos siguen siendo rentas de trabajo. Es decir, los pagos por honorarios, comisiones y servicios a los que se le aplicó el 10 u 11%, esos pagos siguen clasificando o siguen teniendo la concepción de que son rentas de trabajo, según el artículo 106 del Estatuto Tributario. Por lo tanto, esas retenciones fueron enviadas al formato 1001 y resulta de que en el formato 1001, para reportar esos conceptos de honorarios, comisiones y servicios, me dicen los conceptos 5002, 5003, 5004 lo siguiente. Por consiguiente, los pagos por honorarios, comisiones y servicios a los que se le aplicó la tarifa de retención en la fuente del 10 u 11% según el artículo 392 del Estatuto Tributario y que, de acuerdo al parágrafo quinto del artículo 35 de esta resolución, que no permite que esos pagos sean reportados en el 2276 y que en su defecto indica que esos pagos se deben reportar en el formato 1001, acabamos de observar que en el formato 1001 tampoco se pueden reportar por las siguientes condiciones. La primera, no existen conceptos para reportar esos pagos porque
Los conceptos de honorarios, comisiones y servicios indican que no deben incluir valores por rentas de trabajo y de pensiones. Por lo tanto, esos pagos del 10 u 11% que no se pueden reportar en el formato 2276 tampoco se pueden reportar en el 1001, porque a pesar de que se les hizo la retención del 10 y el 11, ellos siguen siendo rentas de trabajo. Segunda condición, observamos que en el artículo 17 hay dos parágrafos que terminan de concluir la idea propuesta. El parágrafo 12 indica que del artículo 17 para el formato 1001 indica que los pagos a bono en cuenta realizadas por renta de trabajo y de pensiones se deben reportar en el formato 2276. Entonces aquí este parágrafo nos da un lineamiento adicional para decir que esos pagos no se pueden reportar en el 1001. Adicionalmente a eso, el parágrafo 13 indica que los honorarios, comisiones y servicios que deben corresponder a aquellos que realicen personas jurídicas y naturales, sin incluir los asociados a renta de trabajo y de pensiones. Por lo tanto, tenemos un problema muy grave y este se debe solucionar mediante una resolución que debe expedir la DIAN aclarando este inconveniente. Sin embargo, existe razones suficientes para pensar de que esos pagos deben ser reportados en el 2276. Razones que vamos a dar en un momento. En conclusión, la recomendación que damos es que a esos pagos a los que se les hizo la retención en la fuente del 10 u 11% y que el parágrafo quinto indica que se deben reportar en el formato 1001, es que esos pagos no los vayan a reportar en el formato 1001, porque existen razones de peso para concluir de que esos pagos es mejor reportarlos en el formato 2276 por las siguientes razones. Porque este formato 2276, que está regulado en el artículo 35, siempre ha indicado que este formato es para reportar las rentas de trabajo y de pensiones. Por lo tanto, esos pagos a los que se les hizo el 10 u 11% de retención en la puente siguen siendo rentas de trabajo. Adicionalmente, existe otra razón de peso, haciendo una interpretación histórica para este formato 2276, en el que su origen nace en que en este formato se deben reportar la información plasmada en el formato 220 de ingresos y retenciones. Así nace este formato 2276. Y a ese pago que se le hizo la retención del 10 u 11%, sigue siendo una renta de trabajo y ese pago se tiene que seguir certificando en el formato 220 emitido por la DIAN, porque ese es un pago por renta de trabajo. Por lo tanto, haciendo una interpretación histórica objetiva, concluimos de que estos pagos que indica el parágrafo quinto no se deben reportar en el formato 1001. En un próximo video, muchas gracias por su atención. En un próximo video vamos a hacer el análisis de lo que pasó con este parágrafo quinto de acuerdo a la reforma tributaria 2276 de diciembre del 2022. Muchas gracias.